cosa que debemos de saber antes de comenzar a dudar si creer o no en la astrología es que todo es energía y en eso se basa la astrología. La astrología ya era utilizada por los antiguos griegos, cuyos sabios no solo eran matemáticos, también eran astrónomos y astrólogos. Tenían muy claro el gran poder de la astrología para poder conocer a la psique humana y para poder predecir determinadas circunstancias. Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Elemental, donde hoy os voy a explicar en qué consiste la astrología. Para poder conocer exactamente lo que es la astrología, es muy importante que tengamos claro qué es la astronomía. La astronomía es la ciencia que se ocupa de estudiar los movimientos planetarios, mientras que la astrología es la ciencia que se ocupa de interpretar cómo esos movimientos planetarios nos afectan a los seres humanos. Absolutamente todos nosotros y todo lo que nos rodea es energía, y todos nosotros como seres humanos aquí en la Tierra nos encontramos en un constante intercambio energético. Es decir, en todo momento estoy gestionando un intercambio de información con el otro o con todo lo que me rodea. Y en eso se basa la astrología. Y si no crees esto que te estoy diciendo, no hace falta que lo creas, porque al final, como siempre digo, una creencia es pensar que algo es cierto, aunque no lo sea. Te voy a poner un ejemplo. Estás solo en una habitación y de repente alguien entra en esa habitación. Ya dejas, evidentemente, de estar solo. Esa persona puede ser alguien que tú conozcas o que no conozcas. Puede ser alguien que te genere agrado o que te genere desagrado. Puede ser alguien que te dé mucha energía o que por el contrario te drene tu energía. Pero en ese momento en el que esa persona abre la puerta y entra en esa puerta y en contacto contigo, se comienza a realizar un intercambio energético. Y en ese intercambio energético ambas personas se ven afectadas. De modo que la astrología se basa prácticamente en eso, en que los cuerpos celestes con sus movimientos afectan nuestras energías. Al igual que con las fases lunares sube la marea o baja la marea. Somos un 90% de agua y evidentemente cuando hay una luna llena todos lo notamos. Incluso nuestro cuerpo retiene más agua y nos hinchamos más, al igual que las mareas suben. Teniendo claro que todos somos energía, precisamente la astrología se dedica a eso, a analizar, a interpretar las energías. No solo interpreta la energía que tú eres, que queda marcada desde el momento de tu nacimiento, sino que además interpreta las energías de las situaciones, las energías de los días, las energías de las cosas que creamos, porque absolutamente todo tiene una energía y transmite una determinada información. La astrología ya era utilizada por los antiguos griegos, cuyos sabios no solo eran matemáticos, también eran astrónomos y astrólogos, porque en aquel momento las ciencias todavía no estaban separadas. Y los griegos tenían muy claro el gran poder de la astrología para poder conocer a la psique humana y para poder predecir determinadas circunstancias. Y bueno, la astrología predice, no como tal, la astrología lo que hace es identificar arquetipos. Los arquetipos son patrones universales de comportamiento que se marcan en la conciencia colectiva, que nosotros podemos identificar a través de un modo de comportamiento verbal, corporal o por una imagen. Por ejemplo, un gran ejemplo de un arquetipo es, por ejemplo, el arquetipo de la culpabilidad. Es un arquetipo que todos, de una manera o de otra, antes o después, hemos caído en él. Y nadie de pequeños nos ha dicho cómo es sentirse culpable. Simplemente nosotros nos hemos sentido culpables. Y esa es la manera en la que la conciencia colectiva nos enseña cómo mostrar que nos sentimos culpables o cómo verbalizar que nos sentimos culpables, porque al final el cuerpo va a mostrar todo lo que la mente no quiera mostrar. Igualmente, puedes verlo en una imagen, en un vídeo. Tú vas a ver si alguien se siente culpable. Puedes identificarlo a través de esa imagen. Bueno, pues eso es el ejemplo de un arquetipo. Y como ese arquetipo, pues existen millones y millones y millones de ellos. Y lo que hace la astrología
es a través de esas posiciones planetarias, a través de esos tránsitos planetarios, analizar esos arquetipos y darles una interpretación. Y bueno, la astrología estuvo durante mucho tiempo sin ser utilizada, digamos, de forma legal hasta que la trajo a principios del siglo XX Carl Jung, la astrología psicológica, el padre de la astrología psicológica. Era discípulo de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, era psicólogo y también era astrólogo. Y encontró ese gran poder que ya los griegos sabían que la astrología tenía para poder conocer la psique humana, para poder conocer las tendencias de esa personalidad y poder acompañar a la persona a sanar y a equilibrar su proceso. Pero, ¿qué sucedió entre los griegos y Carl Jung? Bueno, pues llegó la Iglesia, la época de la Inquisición, y bueno, la Iglesia prohibió el uso de la astrología, no ya porque es un instrumento maravilloso para conocer a la psique humana y poder saber cómo las energías van a estar situadas en momentos futuros, sino que la astrología demuestra que el destino existe. Es decir, hay cosas que están destinadas a nosotros, hay situaciones que están destinadas a nosotros, hay personas que tenemos que conocer sí o sí, hay situaciones por las que tenemos que pasar sí o sí para poder evolucionar y así alinearnos a nuestro propósito de vida. Mientras que, bueno, la Iglesia solo cree en el libre albedrío. La Iglesia dice que nada está destinado. Y bueno, en parte tienen razón, pero no es que exista una cosa u otra, es que al final algo que todos los astrólogos tenemos claro es que existen las dos cosas, es que es la dualidad del universo, es que existe un destino y existe un libre albedrío. Y bueno, luego volvemos también a lo que Carl Jung definió como: si no haces consciente todo lo inconsciente, lo seguirás llamando destino. Y es que en realidad eso es a lo que se refiere la Iglesia. Para ellos no hay destino por el tema del subconsciente y cómo el subconsciente a través del trauma genera un destino, una proyección en la vida que nosotros podemos cambiar con nuestro libre albedrío. Pero bueno, para otro momento generaré un vídeo en el que explicaré la gran diferencia entre el destino y el libre albedrío, porque otra cosa que los astrólogos también tenemos muy claro es que todos venimos con un destino, un propósito del alma, y eso viene muy claro en la carta natal. Uno no puede decir, un astrólogo no es un adivino, y un astrólogo no le puede decir a la persona cuál es su propósito o cuál es su destino, pero sí le puede guiar y orientar sobre los traumas a equilibrar, sobre las tendencias de la personalidad y sobre los puntos de evolución del alma y muchas otras cosas que se pueden ver en la carta natal. Pero al final, como siempre digo, el maestro de tu propio proceso eres tú, y un astrólogo lo único que está haciendo es interpretar esa información que aparece en la carta natal y que seguramente te va a resonar. Con esos instrumentos que el astrólogo te da vas a poder equilibrar mucho más tu proceso. Un astrólogo es una especie de guía interpretativo de un cálculo matemático que es el mandala mágico de la carta natal. Teniendo claro que la astrología lo que hace es leer las energías, tenemos dos aplicaciones muy claras para la astrología. Una es la aplicación psicológica, en la que podemos conocer las tendencias de la personalidad, se pueden conocer los puntos de evolución, se pueden ver las sombras profundas, a qué parte de tu vida está asociada esa sombra, cómo sanarla, cómo equilibrarla, etc. Porque cada planeta representa un arquetipo. Y eso es lo que hace la astrología psicológica, acompañar a que el consultante pueda tener una guía clara de hacia dónde va, cómo poder enfrentarse a sus sombras para poder reconocerlas, aceptarlas, enfrentarlas y dejarlas ir con amor. Y también, por supuesto, pues para ver todas tus virtudes, ¿no? Porque cuando un astrólogo te habla sobre ti mismo, tú ya lo sabes. La astrología es el lenguaje que utiliza el universo para hacerte llegar ese mensaje. Igual que puede haber otros tipos de mensajes, porque mensajes hay en todo momento, no es solo la numerología, no es solo el tarot y no es solo la astrología, porque la astrología, después de que la Iglesia pues la prohibiera, se convirtió en algo como esotérico, como prohibido, pero realmente es uno de los mejores instrumentos para conocerte a ti mismo. La otra función que tiene la astrología es la predictiva o prognóstica, que bueno,
no es que sea predictiva o pronóstica, es que se analizan momentos del pasado en los que los planetas estaban en esa situación o una situación similar. Como los planetas tienen esa específica energía arquetípica que generan en ese momento, se puede predecir que va a haber un momento similar y se pueden predecir circunstancias que pueden suceder. En mi opinión, más que circunstancias que vayan a suceder, es cómo nos vamos a sentir. Luego, evidentemente, depende de tu carta natal. Por ejemplo, yo tengo el Sol en Tauro. Si yo tengo el Sol en Tauro y Urano ha estado durante 7 años pasando por Tauro, pues no es lo mismo que el que tenga el Sol en Piscis. A mí me ha estado afectando muchísimo más el tránsito de Urano, que es el planeta que representa el arquetipo de la transformación y el que te mueve al futuro, que por ejemplo a una persona que esté en Piscis, a no ser que esa persona que tiene el Sol en Piscis pues tenga, por ejemplo, la Luna en Tauro, y entonces le ha estado afectando a todas sus emociones, porque el Sol es como yo me muestro al mundo, es mi luz interior, mientras que la Luna representa cómo yo manejo mis emociones y mis mecanismos de defensa cuando no me siento nutrido. Entonces, en base a todo eso, se genera un análisis completo para que la persona pueda comprenderse más a sí misma. Luego, en la parte predictiva o pronóstica, que no solo es para la propia persona, sino que también podemos analizar situaciones, energías en los días, etc., ahí se analiza igualmente con los arquetipos. Por ejemplo, si el Sol está transitando por la energía de Leo, claramente nos vamos a querer mostrar más que se está transitando por la energía de Cáncer, en la que nos sentimos un poquito más retraídos y más con ganas de cuidarnos a nosotros mismos, porque la energía de Cáncer es la nutrición, mientras que la energía de Leo es la energía de seguir a tu corazón, de mostrarte. Pero claro, durante tantos años en los que la astrología estuvo oculta y prohibida, pues claramente pues la astrología pasó a ser algo que era muy útil y que se hacía de forma clandestina. Y entonces fue evolucionando esa forma clandestina hasta que aparecieron los horóscopos, que a principios del siglo XX, justo después de que Carl Jung recuperara la astrología como la astrología psicológica evolutiva, bueno, pues se comenzaron a hacer los horóscopos. Alguien tuvo la gran idea de decir, bueno, esto funciona, voy a hacer horóscopos. Y bueno, los horóscopos realmente son muy generales, y para poder ver realmente cómo es esa persona, cómo se va a ver afectada por un movimiento planetario, lo mejor que se puede hacer es atender a un astrólogo profesional que te pueda hacer un análisis completo de la carta o de esos movimientos, porque dentro de la astrología hay muchísimas vertientes que podemos utilizar para nuestro propio conocimiento y también para el intercambio y el conocimiento del otro, para ver cómo es mi relación con el otro. En definitiva, la astrología es una herramienta, un instrumento maravilloso para conocerte a ti mismo, para conocer cómo funciona la realidad, porque todos los astrólogos sabemos que la realidad es sincrónica, es decir, no hay casualidades, todo sucede cuando debe suceder y es un equilibrio entre el destino y el libre albedrío. De modo que la astrología es un gran instrumento para conocerte a ti mismo, para conocer a los demás y para poder comenzar a interpretar las energías. Para mí la astrología será algo básico en el futuro. El tema es que, bueno, pues todo lo ponemos como una creencia, y recordemos que una creencia no es más que pensar que algo es cierto, aunque no lo sea. Por eso yo digo, o no creas en la astrología, simplemente siéntelo. La astrología nos está hablando de un nuevo idioma que está surgiendo entre todos nosotros, que es el lenguaje energético. Bueno, espero que te haya gustado este capítulo, te doy las gracias y te veo en el siguiente. ¡Chao!